Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Dar nuestro corazón, Señor, a tu presencia, a tu luz, Señor. Padre, que tu luz brille en medio de la oscuridad de nuestro corazón. Amén. Y que en medio de eso, Señor, tú puedas hacer un milagro precioso, Señor, en medio de nuestras vidas. Gracias. Gracias, Señor Gracias Jesús. porque tú has sido fiel y porque tú has guardado, Señor, nuestros corazones para tu gloria y para tu honra, precioso Señor. Gracias, Señor. Puedes tomar tu asiento, por favor. Vamos abriendo nuestras Biblias, por favor. En el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Gálatas capítulo 5, verso 22. Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Estamos estudiando el fruto del Espíritu y Dios ha sido muy bueno y muy claro con cada uno de nosotros. Amén. Al ir mirando cada característica de este fruto glorioso que el Señor desea que nosotros demos en nuestra vida diaria. Amén. Y en esta noche vamos a estudiar específicamente la siguiente virtud del fruto del Espíritu, que es fe. Amén. Entonces, miramos que en la Biblia la palabra griega traducida como fe es pistis. Pistis, que también se puede traducirse como fidelidad. Amén. Como fidelidad. O también, si podemos mirar en Gálatas 5:22, apunta más hacia confianza o seguridad. Amén. La fe aquí en lo que habla Gálatas no es la misma palabra que se utiliza en Efesios, donde declara que por fe somos salvos. Amén. Es diferente. No es la fe para salvación, sino es, como les decía, la palabra griega traducida fe es pistis, que significa fidelidad. Amén. Por eso tú puedes ver en otras versiones, dice fidelidad. No sé si alguien tiene la NBI, otra versión. Ustedes pueden mirar ahí que no dice fe, sino dice fidelidad. Amén. Entonces, en el original, el significado de esta palabra es pistis, que significa fidelidad. Amén. Entonces, muchachos, escúchenme por favor. La definición bíblica más clara de pistis se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, que es un verso muy conocido, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si podemos parafrasear un poquito el verso, puede decir: es pues la fe, la seguridad o la confianza, ¿sí? Sí, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muchachos, en otras palabras, el fruto del Espíritu, ¿sí?, de la fe implica una confianza plenamente en Dios y en su palabra. Entonces, lo que se refiere aquí a esta palabra en Gálatas capítulo 5, verso 22 es ¿qué? Confianza, fidelidad. Y eso es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Mi pregunta en esta noche es: ¿cuánta confianza tú tienes en el Señor? ¿Cuánto confías en Él? ¿Sí? ¿Cuánto de tu confianza está depositada en el Señor?
Porque nosotros podemos decir que confiamos plenamente en el Señor, pero muchas veces tomamos decisiones lejos de Él. ¿Cuánto tú confías en la palabra? ¿Cuánto tú confías en que este libro que tú tienes en tus manos es totalmente verdadero? Y que este libro es suficiente para que tú puedas caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuánto tú confías que lo que dice este libro para los jóvenes es verdad? Amén. Cuando nosotros empezamos a evaluar nuestras vidas, llegamos a una conclusión. No confiamos como lo decimos en el Señor. Porque la confianza, ¿sí?, la seguridad en Él es un fruto que solamente se puede dar cuando tú estás unido al Señor. Cuando el Señor y tú son uno, ¿sí? Como declara la palabra, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando tú eres uno con el Señor, tú empiezas a conocerlo a través de su palabra y se empieza a desarrollar en ti una fe y una confianza plena en Él. Comienzas a vivir tu vida confiando plenamente en lo que Él te dice a través de su palabra. ¿Sí? Pero si nosotros no tenemos una relación plena, una unidad con el Señor Jesús, muy probablemente no podemos confiar en Él. Tú no puedes confiar en alguien que tú no conoces. ¿No es cierto? Tú no puedes depositar totalmente tu confianza en alguien al cual es lejano de ti. Yo creo que aquí los jóvenes tienen su mejor amigo o su mejor amiga. Sí, ¿no es cierto? O alguien de confianza. ¿Sí? Y cuando tú te reúnes con tu amiga o con tu amigo, ¿cuánto tiempo pasan conversando? Se van de largo, ¿no es cierto? Y conversan absolutamente de todo lo que hay en su corazón. ¿Por qué? Porque se tienen confianza. ¿Y por qué tienen confianza? Porque se conocen. Han pasado tiempo juntos o juntas, ¿no es cierto? Y ese tiempo de estar juntos los ha llevado a tener una relación íntima, una relación cercana. Y esa relación cercana los lleva a tener confianza plenamente en esa persona. Es más, nosotros confiamos más en nuestro amigo que en el Señor. Y nosotros sabemos que muchas veces nuestros amigos de esta tierra nos van a fallar, ¿cierto? Nosotros les decimos algo y por allá ya se escuchan rumores y resulta que mi mejor amiga o mi mejor amigo empezó a divulgar cosas íntimas que yo le conté. Pero sin embargo nuestro corazón sigue confiando en esas personas. ¿Ok? Ahora con esto yo no te digo que no puedes tener un amigo de confianza, tú lo puedes tener. Pero el consejo que nosotros te damos es que el amigo que tú tienes de confianza sea una persona que esté fundamentado en la palabra, para que te pueda aconsejar y tú puedas tener total libertad para poder expresarle lo que tú tienes, ¿no es cierto? Pero en este tiempo, la fidelidad en los jóvenes se ha perdido. Si tú miras en el mundo, pocas personas son fieles, ¿o no? Si hablamos en la parte sentimental, hoy un joven no se conforma teniendo una sola novia. No es así. Hoy por hoy, en este tiempo, en esta generación, la fidelidad es algo del pasado. Como les menciono, en la parte sentimental, los muchachos están viviendo cosas que ellos no deberían vivir. Y el problema más grande se lo mira dentro de la familia, viendo el ejemplo de sus padres. Si un padre ha sido infiel con su madre, ese ejemplo también será a su hijo. Y él también seguirá el mismo modelo que su padre siguió. Amén. ¿Por qué? Porque la fidelidad en este tiempo es parte ya del pasado. Entonces, muchachos, necesitamos entender que Dios necesita corazones fieles, corazones que confíen
plenamente en Él y en su palabra. Amén. Hoy en día, la fidelidad no es parte de las personas y muchas iglesias afirman que son fieles a Dios y a su palabra, pero están dispuestas a tergiversar la verdad bíblica según lo que más les convenga. Incluso dentro de la iglesia, la fidelidad dentro de los hijos de Dios se ha perdido. Y hoy estamos viviendo una crisis espiritual dentro de la iglesia, que decimos ser fieles al Señor, pero a través de la predicación del Evangelio, a través de la predicación de la palabra, podemos mirar que aparte de la Biblia, muchos predicadores, muchos pastores están metiendo filosofías, psicología, autosuperación, ¿cierto? Y eso es no tener fidelidad por el Señor y por su palabra. Entonces, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde las personas ya no son confiables, tiempos donde tú ya no puedes fácilmente confiar en una persona, porque cada uno vive por su lado. Cada uno tiene sus propios objetivos, tiene sus propias metas y sigue lo que él piensa o lo que él cree, ¿no es cierto? La palabra del Señor dice que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, personas fieles están escasas. Y por eso el llamado del Señor en este tiempo es estar unidos al Señor Jesús, es ser uno con Él, es ser uno con su Espíritu, para que tú puedas, ¿sí?, evidenciar ese fruto que el Señor desea, que es la fidelidad y la confianza en Él. Jóvenes, si Dios te ha llamado a ti en la edad que tú tienes, es porque Dios tiene un plan y un propósito contigo. Tú no puedes decir, ¿por qué me llamaste en esta edad? ¿Por qué no fue mejor que ya a los últimos días de mi vida, cuando ya esté en mi camita, viejito, calientito, listo para morir? Ahí era que me prediquen. Si tú tienes ese pensamiento, tu corazón se está endureciendo. Amén. Si Dios te ha llamado a la edad que tú tienes y Él ha permitido que tú escuches su palabra, es porque Dios tiene un propósito glorioso contigo. Y mi consejo es que tú le preguntes al Señor, ¿por qué tú me llamaste a esta edad? ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Porque hay muchos jóvenes y muchos niños que nacieron en hogares cristianos. Amén. Y desde muy pequeños ellos empezaron a escuchar su palabra. Pero ya en la adolescencia su corazón se empieza a endurecer con respecto al Señor. Si ese es tu caso, si tú naciste en un hogar cristiano, escuchaste la palabra desde muy temprana edad, desde tu niñez y tu adolescencia, y tú piensas que al haber escuchado la palabra del Señor a esa edad es como una maldición para ti, porque lo que tú has conocido, ¿sí?, se va en contra de los deseos de tu corazón, deberías preguntarle al Señor, ¿cuál es tu propósito conmigo? Dios necesita en este tiempo, ¿sí?, que tú examines tu corazón. La palabra de Dios dice, examinaos si estás en la fe o no lo estamos. Muchachos, Dios necesita corazones fieles y que confíen plenamente en Él. Por eso mi pregunta es, ¿cuánto confías en el Señor y en su palabra? Afortunadamente, Dios no ha dejado de ser fiel con nosotros. En Lamentaciones 3, 22, 23, no lo busques. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Amén. Dios no es igual que nosotros. Dios es fiel. Y como cantábamos ahorita y le declarábamos al Señor su fidelidad, estábamos cantando algo que es correcto, amén, porque Dios es fiel. Y si Dios hoy ha permitido que tú respires, que tú abras tus ojos en la mañana, que tú te alimentes, de que tú te acuerdes quién tú eres, es porque el Señor ha tenido misericordia de ti.
Y aquí dice, en Lamentaciones dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Aquí en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, miramos el carácter del Señor, ¿no es cierto? Ya lo hemos estudiado. Todas estas 9 virtudes del fruto del Espíritu evidencian el carácter de Cristo. Y una de esa evidencia gloriosa es su fidelidad. Dios es fiel contigo. Y Dios va a permanecer fiel hasta el último día de tu vida. Hasta el último suspiro de tu vida. Dios te va a pelear, muchacho. Dios va a pelear por tu corazón. Dios va a pelear por ganar espacio en tu vida. Hasta el último respirar que nosotros tengamos en esta tierra. Porque Él es fiel. Y si hoy tú estás en este lugar, es porque Dios ha sido fiel contigo. Y Dios desea que nosotros le expresemos nuestra confianza y nuestra fidelidad al Señor. Amén. La mejor manera para demostrar nuestra fidelidad a Dios es permitir que su palabra moldee nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Necesitamos ser moldeados por el Señor. Necesitamos ser tratados por Él para nosotros poder manifestar nuestra fidelidad al Señor de una manera genuina, amén. No con nuestros altos, no con bajos, altos y bajos en nuestras vidas, sino afirmar tu corazón verdaderamente en su presencia. Y me gustaría mirar un ejemplo que nos va a traer mucha claridad acerca de una profecía que el Señor le dio a Isaías. Sí, me gustaría que lo abramos, Isaías, capítulo 30. Isaías, capítulo 30. No se rían porque si no se escucha en la grabación. Salimos en Dios de amor. Isaías capítulo 30 y vamos a leer desde el verso 1. Yo quiero que cada uno de nosotros le preste mucha atención a esta palabra. Miren cómo empieza el Señor diciendo: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias de Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona, el león, la víbora y la serpiente que vuela. Llevan sobre los lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces, que su fortaleza sería estése quietos. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y registra en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetices lo recto. Decimos cosas halagueñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así:
porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente, y será quebrada como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos que se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis, sino que dijisteis, no antes, huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Un millar oirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 oiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Esta es una profecía que se le dio al rey Ezequías, y el Señor a través de Isaías menciona este juicio sobre el pueblo de Israel y sobre todo una advertencia al pueblo de Dios. Pero no solamente fue para ese tiempo, no solamente fue una profecía para Israel, sino si tú miras el verso 8, miren lo que dice. Ve pues ahora, y dice, y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día ¿qué? Día postrero, eternamente y para siempre. O sea, el Señor sabía que en los últimos días su propio pueblo iba a dejar de confiar en su palabra. Sabía que su propia iglesia en los últimos tiempos, en los postreros tiempos que estamos viviendo hoy, en este momento, sabía el Señor que su propia iglesia iba a dejar de confiar en Él. Por eso Él se asegura de decirle a Isaías, escribe esta palabra. ¿Sí? Dice, ve ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Amén. En otras palabras, es una profecía para cada uno de nosotros. Es una palabra de amonestación del Señor para su pueblo en este tiempo. Y el verso 1, volvamos al verso 1, dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. ¿Para qué? Para tomar consejo y no de mí. Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Cuando dice la palabra ay, está expresando un dolor profundo en su corazón. Y también expresa que es algo muy grave para las personas. Dice, ay, ¿sí? De los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. ¿Qué cosa está, o qué cosas, o qué consejos están influenciando en tu vida? ¿En quién más tú confías? ¿Es en el Señor y en la palabra de Dios o en el consejo de este mundo? ¿Quién más pesa en tu corazón? ¿Qué más pesa en tu corazón, joven? ¿La palabra de este mundo o la palabra que el Señor te ha hablado en estos últimos tiempos? Porque las personas que dicen aquí que se apartan del Señor y que toman consejo y no del Señor, el Señor expresa un ay. ¿Por qué piensas que el Señor dice, ay de las personas que toman consejo en otras cosas y no en el Señor? Porque es algo muy grave. Si tú eres influenciado por la voz del sistema de este mundo, y pesa más la voz del sistema de este mundo que la palabra de Dios, estamos en algo muy grave. Amén. Estamos caminando en cuerdas de alta tensión.
Si para ti pesa un consejo de un amigo o de una amiga que no conoce al Señor y que te dicen, oh, tú puedes tener novio o tú puedes tener novia, tú puedes hacer lo que sea con tu vida porque tú eres joven. Ay de ti. Ay de ti si esa palabra que tú escuchas pesa más en tu corazón y no la palabra que te dice el Señor que debes guardarte en santidad para Él. Amén. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué voz le estás prestando atención? ¿Qué consejos estás buscando? ¿Qué consejos tú estás escuchando en tu colegio? ¿Qué consejos tú estás escuchando en tu universidad, en el mundo, con tus amigos? Porque aquí el Señor es muy claro que esta palabra es para los postreros tiempos. Ay de las personas y de los hijos que se apartan para tomar consejo y no del Señor. Y luego dice, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. ¿Dónde estás tú refugiándote en momentos de soledad, en momentos difíciles que como jóvenes ustedes atraviesan? ¿Dónde tú te estás refugiando? ¿Dónde estás tomando consejo? ¿Dónde tú estás depositando tu confianza? ¿Dónde tú estás tratando de llenar los vacíos de tu corazón? Hay muchos jóvenes que aún sabiendo, muchachos, que las cosas de este mundo no pueden satisfacer su corazón, las siguen buscando. Que sabes tú perfectamente que las redes sociales, que la televisión y que cualquier otra cosa que este mundo te ofrece, tú lo sabes, que eso no trae satisfacción a tu corazón, pero sin embargo nosotros seguimos buscándolo. Hay muchos de nosotros que sabemos eso, pero seguimos siendo obstinados en nuestra manera de vivir. Y aquí dice el Señor muy claramente, dice, de los hijos que se apartan, dice el Señor, para no tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Siendo muy permisivos en nuestra manera de vivir. Luego dice, verso 2, que se apartan para descender a Egipto. Egipto significa el mundo, ¿no es cierto? Egipto tipifica el mundo. Y aquí dice que se apartan para descender a Egipto. Y dice, y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. En este tiempo, el pueblo de Israel pasaba por una crisis, ¿sí? Política, espiritual. Y todos los enemigos estaban arrasando con el pobre pueblo. Y a más de eso, este pueblo, en vez de buscar el consejo de Dios, en vez de refugiarse en el Señor, dice que ellos querían descender a Egipto para pedir ayuda de los egipcios, de Faraón. ¿Sabes quién era Egipto? Egipto era el país donde ellos eran oprimidos, donde los tenían esclavos, donde los tenían en servidumbre, donde los maltrataban, donde los injuriaban. Amén. Eso era Egipto, muchachos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Vuelvan ahora hacia acá. Sí, eso era Egipto, imagínate. Ellos eran esclavos de Egipto, pero sin embargo, su corazón era tan endurecido que decidieron volver a Egipto a pedir ayuda al faraón para que les ayude a vencer a sus enemigos. Es algo loco, ¿no es cierto? Ahora, nosotros que somos cristianos, que estuvimos en Egipto, que fuimos esclavos de Egipto, que fuimos esclavos del sistema de este mundo, muchas veces volvemos a Egipto a tomar consejo, a pedir ayuda, a refugiarnos cuando necesitamos, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos que no podemos más, volvemos a Egipto.
Pero el Señor dice, ay de esas personas. Muchachos, no es un chiste el que tú le hayas dicho al Señor, con todo yo te voy a seguir. No es un juego el Señor. La palabra de Dios dice que solamente los valientes heredarán el reino de los cielos. Y luego la palabra también declara que los cobardes no pueden entrar en el reino de los cielos. Una persona cobarde es una persona que no está dispuesta a negarse a sí mismo. Que dice, no, yo vivo mi vida, no quiero ese Dios que me exige todo. No quiero ese Dios que me dice que tengo que negarme. Yo no lo quiero. Amén. Pero los valientes son los que van a heredar el reino de los cielos. Y aquí, muchachos, el Señor es muy claro. ¿Cómo es posible que este pueblo, siendo esclavo de Egipto, descienda nuevamente a Egipto para pedir ayuda y no pedirle ayuda al Señor? Muchachos, despertemos. Si tú estás descendiendo a Egipto a escuchar la voz del príncipe de este mundo, que es Satanás, estamos en grave problema. Porque el príncipe de este mundo, el príncipe de Egipto, se llama Satanás. Y si tú estás haciendo caso a esa voz extraña, le estás haciendo caso al propio diablo. Amén. Si tú estás siendo engañado por el sistema de este mundo, siendo fascinado por las cosas de este mundo, tú estás siendo manipulado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Entonces, muchachos, tengamos cuidado. Dios necesita corazones fieles. Y por eso Dios tiene que firmar nuestros corazones. Tiene que moldearnos. Tiene que quebrantarnos para nosotros dar el fruto del Espíritu. Y esta virtud gloriosa que es fidelidad, confianza, seguridad en el Señor. Amén. Sigamos. Y dice, para fortalecerse, dice, con la fuerza del faraón. Y luego dice, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¿En quién estás poniendo tu esperanza? Amén. ¿En quién está poniendo tu esperanza? La esperanza es confiar en que algo bueno va a pasar en el futuro, ¿no es cierto? Eso es esperanza. Muchas mujeres dicen, mi esperanza es casarme. ¿Sí? Es esperar algo bueno en el futuro. No importa, Señor, lo que sea. Tengo esa esperanza. No importa si tiene un ojo en la frente, pero Señor, haz algo. Eso es tener esperanza. Pero imagínate, imagínense, muchachos, y ahí sí, aténganse a la silla, por favor. Dios quiere destruir tu esperanza. Vuelvo y te repito, Dios quiere destruir esa esperanza. Porque Él desea que solamente tu esperanza sea Jesucristo. Porque Él dice que Él es nuestra esperanza de gloria. Si tú tienes esperanza en tu capacidad, si tú tienes esperanza en tu juventud, en tu belleza, ¿sí? Si tú tienes esperanza en tu inteligencia, y tú esperas, ¿no es cierto? Tú tienes la esperanza de ser profesional, de ganar dinero, de estar bien contigo mismo. Dios quiere destruir esa esperanza para que tú deposites tu total esperanza en Jesús, nuestro Redentor y el que entregó en la cruz del Calvario su vida por nosotros. Si tú tienes una esperanza aparte de Cristo, Dios quiere destruir esa esperanza. Amén. Y que confíes plenamente en sus promesas.
Y que confíes y esperes plenamente en su palabra. Y que confíes y esperes, joven, en lo que el Señor te ha hablado a través de su palabra. Pero hay esperanzas que nosotros tenemos. Y Dios quiere destruirlas. Porque muchas veces nosotros vivimos para eso. ¿No es cierto? Nosotros vivimos para esa esperanza que nosotros tenemos. No es que yo soy joven y tengo la esperanza, dicen muchos, de ser profesional y de ganar mucho dinero, y tengo la esperanza de tener un buen trabajo, o de tener un buen esposo, o de tener una buena esposa, de tener una familia hermosa. Esa es mi esperanza. Pero Dios quiere destruir lo que tú estás haciendo y poniendo en tu corazón como prioridad en tu vida. Dios quiere que su única esperanza, que tu única esperanza, joven, sea Jesús. Amén. Amén. Sigamos. Dice, verso 3, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Si nosotros ponemos nuestra esperanza, nuestra confianza en Egipto, se nos va a convertir en vergüenza. Amén. Y tú puedes decir, no, qué exagerado, Oscar. Pero la palabra de Dios dice que lo que tú siembras hoy, tú lo vas a cosechar mañana. Y si tú estás sembrando tu confianza en Egipto, lo que tú vas a cosechar es vergüenza. Amén. Nosotros hemos visto casos de muchos jóvenes que empezaron con nosotros. Y un caso que nos ha dolido tanto en nuestro corazón es de un muchacho que se llama Edison. Y él empezó con nosotros. Él ministraba en la alabanza. Pero si tú hoy hablas con él, ¿sí? Él no cree en Dios. Y una vez tuvimos la oportunidad de hablar con mi esposa. Y lo sentamos en la mesa y con mucho amor le dijimos, ¿por qué no vuelves a los brazos del Señor? Y él dijo, no, yo no quiero. Yo no creo en Dios. Todo fue una fantasía. Y hoy tú lo miras, tiene un corazón endurecido con respecto al Señor. Y así, muchos casos de muchos jóvenes que empezaron con fuego en sus corazones, pero que pusieron su esperanza en Egipto. Volvieron a Egipto, descendieron a Egipto, tomaron consejo de Faraón. Y el resultado de eso es que hoy están revolcándose en el mundo, en el pecado y en la perversión. ¿Cuántos de nosotros miramos como muchos jóvenes empezaron con nosotros? Y muchos jóvenes tomaron decisiones equivocadas. Y hoy no quieren saber nada del Señor. Si Dios a ti te ha levantado en este tiempo, es para que tú seas fiel y confíes plenamente en el Señor. Si tú decides volver a Egipto, tomar consejo de Faraón, aquí la palabra dice que eso se te va a volver en vergüenza. Y hoy hablaba con Jimmy y él me compartía de que el pecado causa vergüenza. El pecado causa vergüenza. Lo que pasó en Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron, ellos se avergonzaron porque estaban desnudos y se escondieron de la presencia de Dios. Una persona que está en pecado está en vergüenza. Amén. El pecado que lo hace, no lo hace afuera, está escondido. Amén. ¿Por qué? Porque él sabe que está pecando. Porque él sabe que lo está haciendo, que está haciendo mal delante del Señor. Y por eso tiene que esconderse. Y por eso tiene que cubrirse, que nadie lo vea. No es que aquí todos saben que yo soy cristiano. Entonces mejor me voy a otra ciudad, a otro
no sé, a otro lugar, y ahí sí, soy mundano, al 100%. Y hay muchos jóvenes que hacen eso. Aquí en Tulcán, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando se les da la oportunidad de irse a otra ciudad, eso sí, vuelven a descender a Egipto. El pecado te va a avergonzar. Si tú tomas consejo del mundo, tarde o temprano, las consecuencias van a venir a tu vida. Muchachos, esa es una advertencia de parte del Señor, porque este llamado es para los postreros días. Estamos viviendo tiempos definitivos, tiempos en los cuales Dios desea definir tu corazón. Y vuelvo y te repito lo que mencionaba Fer: ¿estás con el Señor o no estás con el Señor? Porque con el Señor, vuelvo y te repito, no se puede jugar. Si tú estás con el Señor, pero descendiendo a Egipto a buscar consejo y a confiar en la voz del príncipe de este mundo, que es Satanás, entonces el Señor dice aquí que eso se te va a volver en vergüenza. Porque aquí dice, pero la fuerza de Faraón, Faraón tipifica ¿a quién? Satanás. La fuerza de Faraón, dice, se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Amén. En confusión. Dice más adelante, sigamos más adelante, en el verso 7. Ciertamente, miren lo que dice el Señor, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces, que su fuerza sería, estése quietos. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y registra en un libro para que quede hasta el día postrero y eternamente y para siempre. Luego el verso 9 dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. ¿No te da algo, no te hace algo muy similar a lo que estás viviendo en este tiempo en la iglesia? Hoy la iglesia dice, no, pero ¿por qué hablan tan duro allá? ¿Por qué son tan radicales? Y sobre todo allá los jóvenes apasionados por Cristo, eso sí, son muy radicales. A los jóvenes hay que hablarles suave. A los jóvenes hay que hablarles de alcanzar sueños. A los jóvenes hay que hablarles de alcanzar metas, de cómo cumplir tus sueños, de cómo cumplir tus deseos. Eso hay que hablar a los jóvenes. ¿Sí? Pero aquí este pueblo dice, porque este pueblo es rebelde, dice el Señor, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticen lo recto. Amén. No nos profeticen lo recto. Yo tengo la plena seguridad, jóvenes, y el Señor ha tenido que tratar conmigo de una manera muy fuerte, pero yo tengo la convicción en mi corazón que mientras el Señor me permita estar delante de ustedes, yo tengo que honrarle al Señor con mi predicación. Yo no puedo dar un mensaje que satisfaga sus necesidades. Amén. Yo no puedo dar un mensaje que a ustedes les cause emoción, ¿cómo es? Felicidad, ¿no es cierto? Satisfacción. Ay, qué chévere ese mensaje de motivación. Que el Señor nos guarde de eso. Este es el tiempo para hablar lo recto. Y aquí el propio pueblo les decía a sus profetas, no profeticen lo recto. Imagínate. No hablen eso. Dios nos ha dado la oportunidad de escuchar una palabra
Y no es porque Fer y Oscar o mi esposa somos santos o somos perfectos. Y como yo les decía ayer a algunos muchachos, el Señor primero me tiene que quebrantar duro con esta palabra, confrontarme a mí, quebrantar lo que hay en la dureza de mi corazón para yo poder tener autoridad para poder hablarles. Porque de lo contrario yo sería un mentiroso al decirles que ustedes confíen en el Señor y yo no confío en Él. Amén. Y el Señor nos ha llevado a eso, a ser quebrantados, a tener momentos difíciles, a tener momentos de escasez, para poder confiar plenamente en su provisión, en su amor, en su fidelidad. Y aquí el Señor dice, son hijos mentirosos, que dicen no profeticen lo recto. Decimos que dice, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Y lamentablemente en el pueblo de Dios se está hablando mentiras. Están haciendo, los siervos de Dios están, ¿no es cierto? Incluso se hacen encuestas. En iglesias se hacen encuestas para mirar las necesidades del pueblo. ¿Sí? Entonces se hacen una encuesta, por ejemplo, hablar de, qué sé yo, prosperidad, ¿cierto? Ahí se ponen algunos temas. Y el tema que es más solicitado por el pueblo, eso se empieza a hablar. Hoy en las iglesias se hace eso. Lo que el pueblo dice. Y los profetas de Dios, los siervos de Dios, sí, están diciendo mentiras. Están satisfaciendo las necesidades de la iglesia con su predicación. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos hablen duro? Nadie. Todos nos gusta que nos digan que estamos bien, que no tenemos que cambiar, que ya somos parte de una iglesia y ya estamos bien, ¿cierto? Ya somos salvos, hemos hecho una oración. Pero cuán difícil es entender que nosotros como hijos de Dios necesitamos ser disciplinados, necesitamos ser quebrantados, necesitamos ser moldeados. Y la palabra es útil para corregir. Amén. Usted cuando viene a este lugar, usted tiene que venir con un pensamiento. Voy a ser corregido. No voy a ser exaltado. Voy a ser corregido. Voy al culto de jóvenes a que me corrijan. Porque la palabra está hecha para eso. Para reprender. Amén. Dice en Timoteo, ¿no es cierto? Que toda la palabra de Dios es inspirada por el Señor, útil para corregir, para instruir en justicia. Amén. Entonces cuando tú vengas a la reunión de jóvenes, tú ya tienes que tener la mentalidad, allí me van a dar pau. Allá me van a corregir y estoy dispuesto a ser corregido porque lo necesito. Necesito ser corregido, necesito ser moldeado para yo poder vivir conforme al corazón de mi amado. Y si es por mi amado, yo estoy dispuesto a todo. Amén. Si es por mi amado que entregó su vida en la cruz del Calvario, yo estoy dispuesto a ser quebrantado. Estoy dispuesto a lo que sea por mi amado, porque mi corazón le pertenece a Él. Porque Él tanto me amó, en que aún yo siendo pecador, Él murió por mí en la cruz del Calvario. Sin merecer su amor, hoy lo puedo obtener. Entonces yo estoy dispuesto a lo que sea por Él. Amén. Tú estás dispuesto a lo que sea por amor. Pero siempre y cuando tú entiendas que el llamado del Señor que nos hace a cada uno de nosotros es a ser fiel y a confiar y a tener seguridad en Él. Entonces, muchachos, este es un tiempo para que nosotros nos volvamos con todo nuestro corazón al Señor y pongamos nuestra confianza en Él. Luego dice, verso 11, dejad el camino, apartados de la senda. Y algo que de verdad debe causar
mucho dolor a nuestro corazón, dice: quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Eso le decía el pueblo a los profetas y a los líderes: quiten de nuestra presencia al Santo de Israel. Y hoy hay muchas iglesias donde hay multitud de gente, donde hay un show impresionante, pero Jesús no está en ese lugar, porque lo han quitado al Santo de Israel. Lo han dejado a un lado al Señor. Ya han traído el mundo a la iglesia. Ya han traído psicología a las predicaciones. Han traído autosuperación a las predicaciones. Y al Santo de Israel lo han dejado a un lado. Lo han dejado a un lado, muchachos. Y eso debe causar en ti y en mí dolor por el desprecio que como pueblo le hemos hecho. Amén. Dice: por tanto, miren, el Santo de Israel dice así: porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Por tanto, el Señor nos advierte, ¿sí? Por tanto, dice el Santo de Israel, dice así: porque desechaste, ¿qué dice? Esta palabra. Si tú desechas esta palabra, lo estás desechando a Él. Si tú desechas el consejo que te da la palabra de Dios, automáticamente lo estás desechando a Él. Amén. Y si para ti es mejor un consejo de una persona que no conoce a Dios, o lo que el sistema de este mundo te enseña a través del internet, de la televisión y de todas las cosas que tú puedes obtener, porque hay libros de autosuperación, porque hay libros que te dicen cómo alcanzar el éxito, hay libros, hay mucho material totalmente antibíblico, ¿sí? Y tú coges un libro y te fascina ese libro más que la palabra de Dios, tú lo estás desechando a Él. Porque en Juan 1:1 dice que el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. O sea, la palabra es Jesús mismo. Y si para ti es más emocionante leer La culpa es de la vaca que la palabra de Dios, estamos fritos. Que si para ti es más emocionante leer La fuerza del Yesid, algo así, Yesid, y pasas horas y horas leyendo esos libros, y cuando tú vas a la palabra, muchacho, y estás leyendo un capítulo y eso te causa sueño, te causa malestar, tú debes evaluar, por favor, tu corazón. Evalúa tu corazón. ¿En qué estamos? Amén. Dice, por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello te has apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Si para ti la palabra de Dios es algo pesado, ¿sí?, que te causa malestar, pereza, sueño, dice aquí el Señor que será este pecado como grieta que amenaza ruina, y extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. O sea, no sabes la consecuencia que va a venir sobre tu vida. Ni tú no te lo vas a imaginar, ni te lo vas a pensar, pero te vas a dar cuenta que estás metido en un hoyo, y que de ese hoyo jamás tú puedes salir. Solamente un milagro de Dios puede hacerlo. Repentinamente ya te alejaste del Señor. Repentinamente, por no buscar el consejo de Dios, ya te estás revolcando en el mundo. Repentinamente, ya por no buscar la presencia y el consejo de la palabra de Dios,
te involucraste en una relación. Amén. Repentinamente tú ni siquiera te vas a dar cuenta. Porque Satanás es así, de engañador y de astuto y mentiroso. Las cosas te las presenta hermosas. Mira, tus amigos, tus amigas, qué lindas, qué populares, qué chévere que tú seas así también. Amén. Mira las fiestas, mira la discoteca, qué hermoso, las luces, la música, el sonido. Pero tú, si no permaneces en el consejo de la palabra, repentinamente tú vas a caer en eso. Y tú vas a quitar la mirada del pastor, que es Jesús, y te vas a inclinar la mirada en otras cosas. Y tú te empiezas a fascinar de esas cosas de este mundo y vas a decir, sí, claro, lo que me estoy perdiendo mi tiempo allá en los jóvenes. Me voy acá a la discoteca. Esto sí es vida. Y repentinamente tú te vas a dar cuenta que vas a estar involucrada en pecado tras pecado, como dice la palabra. Pero el final de eso va a ser vergüenza para ti. Amén. Dios, muchachos, los está equipando a ustedes para ser una nueva generación de familias transformadas en su presencia. Dios los está equipando a ustedes, jóvenes, para formar hogares bíblicos, para formar hogares que amen y que respeten al Señor. Dios los está formando a ustedes, jóvenes, porque ustedes van a ser futuros padres y futuras madres. Y de ustedes va a salir una generación que ame al Señor. Sus hijos, si ustedes permanecen en el consejo de la palabra, si ustedes permanecen en el consejo de Dios, sus hijos para conocer al Dios glorioso. Pero si tú rechazas esta palabra, tu generación será maldita. Vendrá maldición sobre tus hijos. Pero si tú aceptas el consejo de Dios, que como joven hoy tú estás siendo instruido, vas a ver hijos hermosos, hijos llenos de la presencia, hijos que amen al Señor. Es por eso que el Señor te ha llamado en este tiempo. Es por eso que el Señor te está dando esta palabra, aunque sea fuerte, aunque te hiere tu corazón. Pero vas a ver un resultado glorioso, vas a ver frutos hermosos en tus futuras generaciones. Yo lo he vivido y no sabes cuánta alegría te trae a ti como padre al mirar a tus hijos que tengan un corazón para el Señor. Cuánto gozo, cuánta satisfacción es poder tener un hijo que ame al Señor. Pero si no confiamos en la palabra y en el consejo que Dios te está dando, nuestra generación, nuestra próxima generación, será una generación endurecida. Una generación que no tenga un corazón con el Señor. Y no es justo. Porque si Dios te ha llamado a ti, desde la edad que tú tienes, es para que tú puedas impactar esta sociedad. Puedes impactar esta ciudad con la presencia de Dios en tu vida. Pero no más confíes en Egipto. No más vuelvas tu corazón a Faraón. No más deposites tu confianza en este mundo. Porque va a venir vergüenza a tu vida. Va a venir dolor a tu corazón. Por ir atrás de nuestros amantes espirituales. Este pueblo de una cerviz tan endurecida como fue el pueblo de Israel.
El Señor tuvo que traer juicio sobre sus vidas. Fueron exiliados, fueron conquistados por países, por reinos paganos. Tú sabes cuánto dolor trajo el pueblo de Israel al Señor, mucho. Y cuánto dolor hoy le está causando la iglesia al Señor, mucho dolor, porque han despreciado su palabra. Y cuánto dolor ha causado el pueblo de Dios y los siervos de Dios al Señor, porque están predicando mentiras en los púlpitos. Y la gente es feliz escuchando tantas bobadas. Pero hoy, muchachos, yo pienso que el Señor ha puesto su mirada en cada uno de nosotros. Ha puesto su mirada en esta congregación. Ha puesto su mirada en nosotros y ha tenido misericordia de nuestras vidas. Y sin embargo, si tú sigues empeñado, joven, en buscar el consejo de Egipto, hay una advertencia. Dice, verso 14, y será quebrada como se quiebra un vaso del alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dice Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisiste. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Por qué pelear más? ¿Por qué buscar más la felicidad en otras cosas? El Señor nos llama a tener un corazón quieto. En quietud y en confianza será su fortaleza, y no lo quisiste. El Señor le decía al pueblo: tranquilos, confíen en mí, estén quietos, yo voy a pelear por ustedes. Pero sin embargo, este pueblo obstinado dijo: no, ya vienen los adversarios, tenemos que tener una ayuda. Y se fueron a buscar ayuda a Egipto. Pero el Señor les dice: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no lo quisiste, sino que dijiste: no antes hubiéramos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. 1,000,000 huirá en la amenaza de 1, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Este pueblo no quiso escuchar el consejo de Dios. No confiaba en Dios porque no lo conocía. Y si no lo conocía, mucho menos lo amaba. ¿En quién está puesta tu confianza? Si es en el Señor o en el sistema de este mundo. Y déjame decirte que el sistema de este mundo está controlado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Y si tú estás haciendo caso a un consejo lejos de esta palabra, le estás haciendo caso al propio Satanás. Pero si tú hoy dices: Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi vida verdaderamente, porque quiero conocerte. Y en quietud, dice, y en confianza, allí será vuestra fortaleza. Si tú estás en quietud, si tú no te afanas por las cosas de este mundo, si tú esperas confiadamente en la palabra que el Señor te ha dado, allí está tu fortaleza, joven. El Señor dice en Jeremías 17:5, no lo busques: maldito aquel que aparta de mí su corazón y que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Maldito, dice, maldito es aquel que aparta de mí su corazón y que pone su confianza en los hombres y en ellos busca su apoyo. Maldito.
¿Te imaginas? Eres un maldito si tú pones y apartas tu corazón de Él y confías en los hombres. Y buscas en ellos apoyo. Cuando tú estás solo, cuando tú estás sola, ¿dónde vas? Vas a buscar apoyo a un amigo que no conoce a Dios, a una amiga que no conoce al Señor. ¿Buscas apoyo en esa persona? ¿O estás poniendo tu corazón en tu amado, en tu Señor? ¿En quién estás poniendo tu confianza, joven? ¿En quién estás poniendo tu confianza? La palabra del Señor también dice en Juan capítulo 10, verso 27: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Si tú eres una oveja del redil del Señor, tú escuchas su voz cuando el Señor te está hablando y tú lo sigues. El Señor también dice en su palabra: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor nos está hablando de una manera muy profunda en este tiempo. Y el Señor te dice: no endurezcas tu corazón. No confíes en Egipto. No confíes en tus amigos. No confíes en ningún hombre. Ni pongas su confianza y su apoyo en Él, porque seremos malditos. Dice: maldito aquel que aparta de mí su corazón y que pone su confianza en los hombres y en ellos busca su apoyo. Muchachos, estamos terminando un año. Y el año que viene es un año aún más difícil, porque este mundo se va perdiendo cada día. Y si nosotros no estamos cimentados en la palabra, si nosotros no estamos buscando la presencia de Dios con fuego en nuestros corazones, fácilmente seremos seducidos por el sistema de este mundo. El pecado se va a incrementar, la perversión sexual se va a incrementar en esta generación. Ya no te va a ser algo extraño mirar a dos hombres cogidos de la mano o a dos mujeres besándose en la calle. La inmoralidad sexual se va a degradar a tal punto, muchachos, que para nosotros ya es algo normal. Si tú y yo no estamos cimentados en su palabra, fácilmente seremos seducidos por el sistema de este mundo. Si tú no confías en el Señor, si tú no confías en la palabra que el Señor te ha dado, seremos avergonzados. Y malditos, dice el Señor, aquel que aparta de mí su corazón y pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. ¿Por qué no venimos delante del Señor? ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no nos arrepentimos verdaderamente? ¿Por qué no te humillas delante del Señor y le pides perdón? ¿Por qué no le dices: Señor, perdóname por confiar en el sistema de este mundo? Perdóname, Señor, porque dejé tu palabra. Perdóname porque prefiero otras cosas que estar en tu presencia. Perdóname. Que sientas dolor en tu corazón. Que tu corazón se sienta contrito y humillado delante de su presencia. Porque hemos despreciado esa palabra. El Señor dice: estad quietos y confiad y encontrarás fortaleza. Muchos de nosotros nos afanamos. Muchos de nosotros corremos para un lado, para el otro. Y empezamos a pedir ayuda en Egipto, en el lugar donde éramos esclavos, en el lugar donde nos lastimaron, en el lugar donde nos hirieron. Allá vamos a pedir ayuda muchas veces. En el lugar donde nos oprimieron, en el lugar donde no había satisfacción,
En el lugar donde no había felicidad, allí muchas veces volvemos. Allá muchas veces pedimos consejo. Allá muchas veces pedimos ayuda. Y desechamos al Santo de Israel. Lo desechamos, lo despreciamos. Pero el Señor te está dando una de las últimas advertencias. El Señor te está dando una de las últimas oportunidades, porque el tiempo está cerca. Y dice: maldito eres si apartas tu corazón de mí y pones tu confianza en los hombres y en ellos busca tu apoyo. Eres maldito, dice el Señor. Pero el Señor dice en el Salmo 1: es una palabra con esperanza. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bienaventurado serás, joven. Bienaventurado si no anduviste en consejos de malos, ni estuviste en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores te has sentado, sino que en la ley del Señor, en la ley de Jehová está tu delicia, joven. Y en ellas, en esa ley gloriosa, en esta palabra, meditas de día y de noche. Serás bienaventurado tú, joven. Serás bienaventurado si tú meditas en su palabra y no estás en consejo de malvados. Y luego dice el Señor: serás como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que tú haces prosperará. Serás como un árbol fructífero, y el fruto del Espíritu se va a hacer evidente en tu vida, en tu caminar, en tu familia. Pero maldito, dice el Señor, maldito es aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ello busca su apoyo. Maldito. Mira la diferencia, joven. ¿Por qué no buscas ser un joven, una jovencita bienaventurado? ¿Por qué no buscas ser una persona que medita en la ley del Señor todos los días? ¿Por qué no te deleitas en su presencia y en su palabra? ¿Qué no le dices al Señor: quebranta mi vida? No quiero pasar un año más lejos de ti. No quiero empezar un año, Señor, lejos de ti. Yo te quiero a ti, Padre. Yo te deseo, Padre, te deseo. Te deseo, Dios. Yo quiero tu presencia, Padre. Yo quiero de tu Espíritu. Yo quiero de tu santidad, amado. Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón.